porque es el mismo método de ataques a quienes luchan por los cambios, quienes se enfrentan a las oligarquías y tienen un poder mediático que lo utilizan para oprimir, para someter a quienes no se alinean. Nada más que, pues no todos somos iguales. Por eso siempre insisto, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, la honestidad es equivalente a la libertad. Si hay honestidad, se es libre. Cuando uno se dedica al noble oficio de la política, si uno es deshonesto, no puede uno hacer política para transformar, porque lo tienen a uno agarrado. Yo le puedo decir al señor Tim Golden, a ver, ¿dónde están tus pruebas? Como se las estoy pidiendo a los que sacaron ahora el boletín ayer, sus pruebas, ¿dónde están? ¿Por qué calumnian? Y dicen, nos pidieron los de la DEA, ¿no tienes ahí el documento? Sí, fíjense lo que dice. Nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente. Entonces, ¿qué independientes pueden ser estos medios? Son independientes de los ciudadanos, de los lectores, del pueblo, no de la DEA, no del gobierno de Estados Unidos. Pásale, es hasta el final, creo. ¿O esto es todo? Al final, que vi un párrafo que me llamó mucho la atención. Mire, la verdad, como sucede tan a menudo, es mucho más prosaica. Al principio de nuestra investigación nos dimos cuenta de que una respetada organización periodística de Estados Unidos, esta respetada organización periodística de Estados Unidos, hay que investigarla porque esta tiene que estar financiada por el gobierno de Estados Unidos o por corporaciones, respetada. Estaba persiguiendo las mismas acusaciones. A veces colaboramos o competimos en tales circunstancias, o sea, juegan el mismo rol político. Calumniar a dirigentes, situarse como los jueces. Ellos seguramente no investigan la corrupción en Estados Unidos, seguramente no dijeron absolutamente nada de que uno de los representantes de la DEA, el coordinador de la DEA en México, hace poco fue descubierto por sus vínculos
con Genaro García Luna. la delincuencia organizada. En eso callan completamente. En este caso llegamos a un acuerdo que trabajaríamos de forma independiente, cada uno por su lado, para producir los reportajes más detallados y cuidadosos que pudiéramos, pero coordinaríamos la fecha de publicación. O sea, una acción concertada. Demoramos la publicación y reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. O sea, la DEA les dijo, no revelen sus fuentes. Sigue habiendo injerencia de la DEA entonces. Pues lo están confesando. Pero luego de que aparece esto, viene el mensaje, ¿cómo es que le dicen en las redes? Hashtag. Presidente narco, o algo, ¿cómo era? Narco presidente. Narco presidente. ¿Saben? Lo repito, tuvo 170 millones de vistas. Y más de la mitad de las vistas, supuestamente, se dieron en Argentina, en Colombia, hasta en Holanda. ¿Quién tiene un aparato de bots, de robots? Porque 170 millones para un mensaje así, 170 millones de vistas, y el doble de los que difundieron en México, o que supuestamente vieron en México. Quiere decir que en México fueron 80 millones, un poco más, no como 80 millones. ¿Cómo? ¿Qué organización? ¿Basta? ¿Tiene para hacer esto? El Financiero, el Universal, ¿cómo le encantaría poderlo hacer? El Reforma, no, estamos hablando de las grandes ligas del AMPA, de la política y del periodismo. Entonces, esto lo tenemos que ir enfrentando y que los jóvenes vayan conociendo todos estos mecanismos de control, de manipulación, porque dañan mucho. Yo recuerdo que en las memorias de Mitterrand le llegaron a preguntar sobre los efectos de la televisión en aquel entonces, ¿no? Que empezaba la televisión a tener mucha influencia.
en lo político. Y no imaginaba porque contestó, esto en Francia nunca se va a presentar. Si viviera, ¿no?, diría, pues, ¿cuánto han cambiado las cosas, ¿no? Porque lo mediático adquirió una fuerza que no tenía. Entonces se convirtieron en órganos muy influyentes en los grandes electores. A veces uno no se explica cómo alguien tiene tanta popularidad. Bueno, ya nosotros hemos visto todo esto, ¿no? Los medios pueden hacer a alguien muy famoso antes, ¿no? Se les facilitaba más. Podían meter al mercado a un producto chatarra como a un detergente, como a un refresco embotellado, como una bolsa de Sabrita. Así, a través de los medios. Y ahora sigue predominando eso. En el mundo, la derecha del bloque conservador, que es una internacional, financiada por grupos hegemónicos, tiene ese instrumento y lo usan. O sea, ya no se requiere organizar manifestaciones, mucho menos hacer uso de la violencia. Es utilizar medios supuestamente de información para manipular. Tomando en base esta respuesta que le dieron el presidente, que le dio digamos, este medio que le da, con ello usted tendría los elementos para hacer entonces ya una petición formal al gobierno de Estados Unidos, pues, sobre este injerencismo. No, es que... nota diplomática, no, no, nada más tener la dicha enorme de poder hablar con la verdad, de ser libres. Esto que estamos haciendo, esto es más importante que presentar una nota diplomática. Siempre sostengo que hay que castigar, ¿no?, a los que cometen delitos, pero lo más importante es prevenir. Y lo que tenemos que hacer es seguir denunciando, haciendo uso de nuestros derechos, todas estas prácticas de manipulación, de corrupción, y estigmatizarlas. Porque lo mismo, antes se llevaban a cabo actos de corrupción y ni siquiera perdían los corruptos su respetabilidad. Y es lo mismo, el Tim Golden, ¿no?, famosísimo,
2 premios mundiales. Un reverendo calumniador. Y sus publicaciones, igual. Esto no tiene que ver con el periodismo ético. El periodismo es un imperativo ético. Por cierto, ¿no le ha respondido la invitación que le hizo? Sí, dijo que no viene, por eso publicaron los editores, pensando que ya con eso, ¿no?, se termina todo. Ah, y dicen los editores ahí, pongo un párrafo, que nosotros, como nos defendemos y ejercemos nuestro derecho de réplica, tenemos miles de votos. ¿A dónde está? La táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas. Primero, no son reporteros. Segundo, no son verdades. En sentido estricto, son informantes, son agentes. ¿Verdades incómodas? No, no son verdades, y por eso también podemos enfrentarlos. Porque imagínense que mañana salga una conversación como lo sostuvieron ellos o la otra periodista mercenaria, cuyo nombre es preferible olvidar, de una plática que tuve por teléfono con la Barbie. Sale esa plática, pues yo tengo que renunciar. Me tengo que ir. Así. Pero por eso, ¿cuáles verdades? ¿Y qué incomodidad me puede producir? No, me sirve. Un dirigente tiene que hacer trabajo de pedagogía, de concientización. Si no es ocupar un cargo, ¿no?, es el poder por el poder. No, es hacer historia. ¿Es tan vieja como la democracia misma? Pues sí, porque no ha habido democracia. ¿Cuándo? ¿O en dónde? El pueblo manda y decide. Son ellos. Lo que ha habido es el dominio de las oligarquías. Eso es lo que ha predominado por los siglos de los siglos. Pero el auge de los medios sociales, las redes, ha elevado el poder de los ataques contra los periodistas a nuevas alturas. Benditas redes sociales. Porque antes lo sentaban a uno en la mesa de los acusados, atado de pies y manos.
y a cachetadas, a bofetadas. Y decían, y diga que tuvo usted que ver con la Barbie. No, la pregunta es que digan el presunto delincuente que tuvo que ver con la Barbie o qué tuvo que ver con la Barbie, que diga como lo es. Así dice, que conteste como lo es, que tuvo que ver con la Barbie. Entonces ahora, pues puede uno decir en las redes sociales, pues no. Lo político como López Obrador, pues sí, ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero, claro. Antes nada más eran ellos. Y después dar un paso atrás, mientras ejércitos de bots, a ver, pruebas. Y amigos amplifican el mensaje a través de internet. Amigos, sí. Y de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. No robots. Pero esto es, y no dudo que estén metidos los del Bloque Conservador de México, Claudio X González y otros más. Pero esto tiene una connotación más allá, ¿no?, de los grupos opositores del país. ¿Un complot internacional? Eso sí, es una conspiración, es un acto de subversión, pero no hacen nada, no pasa nada, porque el pueblo de México es mucha pieza. Y yo espero que esto se termine en el mundo. Hay que luchar en contra de esto. ¿Qué dice? Resolvió este tema ahorita. ¿Y dónde están las tendencias y qué votos están usando para eso? Ya metieron a Claudio también. Y Claudio X González nos ayuda mucho a aclarar todo. Los vamos a premiar. Así como a Tim Golden. Les vamos a dar sus premios porque ayudan mucho a que haya una auténtica democracia y un verdadero periodismo. ¿Sí? ¿De qué? Antes de sacarlo. No, pero además yo no les doy entrevistas. No, acabo de dar una entrevista yo.
pero de otro tipo. Y a ustedes todos los días, ustedes son consentidos. ¿Estaría cerrado el tema, como dijo la canciller Bárcena, sobre este asunto? Pues sí y no, como diría el filósofo. Decía el filósofo de mi pueblo, no está bien, pero tampoco está mal. Porque todas estas organizaciones tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos. Y ellos deberían de hacer un esfuerzo. Quien esté en el gobierno para evitar estas prácticas inmorales. Es como si nosotros aquí compráramos voluntades, compráramos conciencia, entregáramos subvenciones, espiáramos, censuráramos. Todo esto de la DEA, ¿con qué derecho? Una asociación extranjera hace espionaje en un país independiente, soberano. ¿Qué le autoriza? Es una violación flagrante al derecho internacional. Y se veía normal. Les voy a poner un fragmento de mi libro para atender este caso. Nada más un fragmento, porque si no ya no lo van a adquirir, pero a ver que te mande. Hay un capítulo que se llama Me dieron por muerto. No hay problemas con ellos. Este no es un asunto personal, no tenemos nosotros diferencias ni con el gobierno de Estados Unidos, mucho menos con el presidente Biden, que se ha portado muy respetuoso. Lo mismo el expresidente Trump. Esto tiene que ver con un sistema político que está mostrando signos de decadencia. Un poco lo que nos pasaba a nosotros. México estaba viviendo una decadencia, un proceso de degradación progresivo, no solo una crisis en lo económico, en lo político, no, una decadencia, algo que atañe a todos los ámbitos de la vida pública, lo económico, lo social, lo moral. ¿Y cómo se enfrenta a una decadencia? Pues con una transformación. No hay más. Y ellos no han querido optar por eso. No. Lo que expresaron es de que ellos no tuvieron que ver con esto, menos el presidente Biden. Y lo creo, pero
hay estas agencias que se manejan con una autonomía relativa y además que están muy echadas a perder. Sin control. Porque además la política que aplican muchas veces, sobre todo para el extranjero, está llena de actividades secretas, ¿cómo le llaman a lo que hicieron de Rápido y Furioso? ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. No, encubiertas. Operaciones encubiertas. Entonces, mientras eso no desaparezca, pues van a seguir sucediendo estas cosas, pero no quiere decir que dependen del presidente Biden, o sea, que él haya mandado a hacer el reportaje. Yo les decía que cuando lo del general Cienfuegos, me consta que el presidente Trump no tenía conocimiento. Tan no tenía conocimiento que cuando se entera, ordena que nos envíen el expediente para ver si había pruebas. Y se descubrió que habían fabricado el delito al general. Y esto los puso a los de la DEA enojadísimos. Bueno, en ese entonces sí escribió Tim Golden, porque estuvo con Salinas y también Zedillo, y luego se fue, y ya no escribía sobre México, pero sí escribió cuando lo de Cienfuegos y ahora. O sea, y qué casualidad también que los dos casos de una u otra forma vinculados con la DEA. A ver si está lo de que Laurita te envíe, creo que es un capítulo que se llama así. Y hay una parte, no se los voy a leer toda porque está interesante. No van a bostezar. Pero, presidente, aprovechando el hashtag ahorita que nos acaban de mostrar, viene esto, bueno, ya como última parte de mi intervención. Usted, bueno, tomando en cuenta este hashtag en donde lo mencionan a usted y, bueno, mencionan a Claudia Sheinbaum, ¿qué tratamiento usted cree que le darían estos medios conservadores a Xóchitl Gálvez en caso que llegara a la presidencia? Y si usted cree que estos medios conservadores tratarían con el mismo odio y saña precisamente a Claudia Sheinbaum en caso de que ella llegara a la presidencia. No, pues son cambios. A mí me tocó sentar las bases de la transformación. Pásale. Quiero que lo lean todo. A ver. Bájale. Bájale. Así, adelante. Aquí está. Bájale. No, aquí. Pero sube esto, para que no vean este otro. Dice, como ya lo expresé, no descarto
Este libro lo entregué el día 2 de enero a la editorial. Como ya lo expresé, no descarto que la actuación de Calderón, estamos hablando de la declaración de la guerra al narcotráfico, además de otros motivos, haya tenido que ver con la mala decisión de permitir la intervención sin límite y prepotente del gobierno de Estados Unidos y de sus agencias, en particular de la DEA en asuntos internos de México. Sí está claro, ¿verdad? Debe recordarse que con el usurpador prácticamente se entregó la Secretaría de Marina al gobierno de Estados Unidos. Eso está fuerte, pero es que es muy importante para que no se repita. Hasta antes del gobierno espurio, esta secretaría no tenía prácticamente funciones bélicas. Esto es de dominio público, sobre todo a la gente de más edad, los jóvenes todavía no tenían esta información. Estaba más orientada a la custodia de los puertos, las costas y el cumplimiento de las leyes pesqueras. Su presupuesto anual en los 3 últimos años de Fox fue en promedio de 8.762 millones. Sin embargo, en los 3 últimos años de Calderón, del 2010 al 12, reportó 17.980 millones. Es decir, más del doble. Todo indica que la decisión de reforzar la misión armamentista de la Secretaría de Marina estuvo relacionada con la dificultad que le representaba al gobierno de los Estados Unidos subordinar por entero al ejército mexicano, institución con mayor nivel de independencia y nacionalismo. No se van a quejar, ¿eh? Porque sí hay, como se dice en el periodismo, miga. En uno de los operativos conjuntos de la Armada, síguele, con el gobierno de Estados Unidos, para eliminar a Marcos Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, el embajador de Estados Unidos de ese entonces, Carlos Pascual, esto habla bien de Ken Salazar, porque miren lo que sostuvo este señor. Eufórico y sin recato alguno llegó a declarar, abro comillas para ponerlo textual, la operación de detención de Arturo Beltrán Leiva comenzó aproximadamente una semana antes de su muerte, cuando la embajada transmitió información detallada sobre su localización a la Secretaría de Marina. La unidad CEMAR ha recibido una amplia capacitación por el Comando Norte. En los últimos años, hasta ahí la cita. Además sostuvo, vuelvo a abrir, este es un texto de él, que el éxito de la operación contra Beltrán Leiva
se suma a la agresiva actuación de la CEMAR en Monterrey contra la fuerza de los Zetas y destaca su papel emergente como actor clave en la lucha como el narcotráfico. Todo esto dicho por él. La CEMAR está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado ser capaz de responder rápidamente a la inteligencia procesable. Fíjense lo que dice. Su éxito pone al ejército, a la Sedena, en la difícil situación de explicar por qué se ha mostrado reacio a actuar sobre la base de una buena información de inteligencia y a llevar a cabo operaciones contra objetivos de alto nivel. Recuerdo que en esos días, esto es de mi cosecha, el 26 de enero de 2010 puse en mi cuenta de Twitter los siguientes textos, los pueden buscar. Recomendaría con todo respeto al embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, que no abuse de la evidente y lamentable debilidad de Calderón. Y agregué, no está bien que el embajador haga juicios sumarios ni señalamientos sobre el ejército mexicano. Cooperación sí, intervencionismo no. Ya, hasta ahí. Pero tiene mucha cosa. Les va a gustar. Pero es lo mismo. Tienen las agencias estas que respetar, y sobre todo el gobierno de Estados Unidos tiene que poner orden para que se respete a las instituciones de otros países independientes, que no haya ese intervencionismo descarado, pero también no solo es culpa de ellos, sino del que lo permite. Porque esto pues se da porque lo permitieron en el tiempo de Calderón. Ahora por eso se van a hacer campañas a Estados Unidos. Si no van a votar los de la DEA, van a ser los mexicanos. O los de la OEA, van a ser los ciudadanos mexicanos. Los de la OEA deben venir, pueden venir a observar las elecciones, pero no van a votar. No pueden. Entonces es interesante todo esto para que se vaya poniendo al descubierto todo lo que sucedía y que la vida pública sea cada vez más pública, ¿no? Por eso no está mal, ¿no?, que haya este debate. Es bueno para todos. Y repito, debe desaparecer ese modus operandi de
la prensa al servicio de intereses económicos o políticos. El ejercicio del periodismo se tiene que llevar a cabo en completa libertad. Y por eso es muy bueno que existan las redes sociales y que todos podamos expresarnos, manifestarnos, con respeto. Buen día, presidente. Leobardo Hernández, de Diario Portal, Estado de México. Tres temas. En primera instancia, y acerca de la deliberación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado, de declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, la primera pregunta es si se ha instruido a que los hospitales del régimen federal tengan condiciones para realizar estas intervenciones y cuántos ya cuentan con este servicio. En este contexto, y de acuerdo con el catálogo de servicios de aborto, servicios de aborto seguro, en el Estado de México solo 2 ofrecen esta intervención, ambos en Cuautitlán. Sin embargo, estos pertenecen al Instituto de Salud del Estado de México, es decir, son estatales. Pero en la entidad aún está penalizado el aborto. Al respecto, quisiera también su opinión sobre que la bancada de Morena en el Estado de México prometió que al terminar 2023 ya habría legislado la interrupción del embarazo para no considerar criminales a las mujeres que toman dicha decisión. Pero esta discusión ha sido aplazada, aunque el compromiso fue directamente adquirido por esa bancada, por la bancada morenista. Y en este sentido, ¿usted haría un llamado a que a que impulsen esta iniciativa, ya que incluso el PRI ha criticado esta contradicción? Pues son libres, son estados libres y soberanos y ellos van a decidir, como ha venido sucediendo en otros estados. Y respecto a los hospitales federales que... Eso sí corresponde a Salud Pública, podemos presentar un informe, si te parece. Ok, y bueno, en otro tema, presidente, sobre la reforma al Poder Judicial, usted ha manifestado que esta ley puede ser ejemplo para otros estados si se consolida. Sin embargo, difícilmente pasará por la cerrazón de los partidos opositores al respecto. Bajo este esquema, ¿considera usted un llamado directo a los gobiernos morenistas a impulsar la reducción de sueldos ofensivos para la ciudadanía, como el del magistrado presidente del Tribunal Mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, que percibe casi 300,000 pesos mensuales y que al ser cuestionado sobre las reformas que ha planteado usted para mejorar el sistema de impartición de justicia, se ha limitado a contestar que no hay soluciones mágicas para corregir la deficiencia en el Poder Judicial? Bueno, la reforma que estamos presentando ahora es en el sentido de considerar la austeridad como un asunto de Estado. Es la austeridad de Estado, no solo para uno de los poderes o para el gobierno federal, sino en general. Eso es lo que se está planteando en la Constitución, en la reforma a la Constitución. Si esto se logra, pues aplica en todos los estados y nadie podrá ganar más que lo que gana el presidente de la República, y se tienen que ajustar las constituciones, las leyes, al mandato de la ley de leyes, que es la Constitución General de la República. Entonces hay que esperar a ver qué resulta. Y lo otro, si las van a aprobar o no las van a aprobar, eso va a depender de los ciudadanos, porque si se
tiene en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, mayoría calificada, que no es mayoría simple. Eso hay que también aclararlo bastante. Nosotros ganamos. Yo gano la presidencia, creo que como con 30 puntos de ventaja. Y ganamos también la coalición que me apoyó, la mayoría en diputados y en senadores, en las dos cámaras. Esa mayoría permite hacer reformas a las leyes, pero no está legitimada para reformar la Constitución. Se pueden reformar las leyes con la mayoría simple, la mitad más uno, pero para reformar la Constitución se necesita lo que se llama mayoría calificada. Son 2/3 partes de los votos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Si una de las fuerzas políticas, si uno de los agrupamientos políticos que está en la contienda gana no solo la presidencia como ganamos nosotros, no solo la mayoría simple en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sino además gana con amplio margen que le permite tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Entonces, esa mayoría calificada podría hacer reformas a los artículos de la Constitución. Ahora, como no tenemos nosotros mayoría calificada, las reformas que presentamos a los artículos de la Constitución, porque hay que reformar la Constitución de 1917, vigente, porque ya perdió su espíritu, sus principios, ya no están garantizados los derechos de la mayoría de los mexicanos, porque reformaron cuando ellos tenían mayoría calificada la Constitución para favorecer a una minoría en contra de los intereses del pueblo, de la mayoría de los mexicanos. Entonces nosotros queremos regresarle a la Constitución del 17 su esencia, su carácter social, democrático, público, en donde el interés público esté siempre por encima del interés personal, por legítimo que sea. Pero las reformas que le hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal borraron el interés público. Lo estamos viendo en el caso de que
paga menos de luz el Oxxo que un consumidor doméstico, porque la reforma eléctrica que se hizo favorece a particulares, no a la mayoría de los usuarios, de los consumidores, y favorece a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces, cuando dicen eso no va a pasar, pues quién sabe, porque todavía falta que el pueblo decida en la elección. Y por eso insisto en que hay que votar pensando en el candidato o la candidata, pensando en el partido o en la coalición de partidos, pero también pensando en el proyecto de nación. ¿Qué queremos? ¿Que el gobierno siga siendo un comité al servicio como era antes de una minoría? ¿O queremos que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres? Que sea un gobierno de todo el pueblo. Eso es lo que tiene que decidirse. ¿Quieres un gobierno en donde sigue imperando la corrupción, el influyentismo? Pues ya sabes qué tienes que hacer. ¿Quieres un gobierno que continúe combatiendo la corrupción, que ahorre evitando la corrupción, evitando los lujos para los altos funcionarios públicos, y que todo eso que se ahorra se destine a la mayoría del pueblo que antes no recibía nada? Pues hay ahora esa opción. También la otra. Y somos libres. Y cada quien tiene que decidir de acuerdo a lo que le dicte su conciencia y de manera libre. Y por eso no a la manipulación. Nada de que me vas a apabullar con tus noticieros de Radio Fórmula, o me voy a sentar ahí a ver los debates de Televisa, Huasteca y Imagen, ¿no? Y ya voy a salir ahí atolondrado, ¿no? No, ya eso no funciona. La gente está muy avispada. Y respecto a la declaración sobre las iniciativas de reforma enviadas de que no hay soluciones mágicas para la deficiencia en el sistema de justicia, en el Poder Judicial, ¿qué opina y qué es lo que propone también esta reforma para solucionar? No es un asunto fácil, es complejo, pero hay que intentarlo. Lo difícil, cuando hay perseverancia y convicciones, lo difícil se logra. Y lo imposible se intenta cambiar, o sea, lo que parece imposible. Pero hay que luchar por los cambios. Y sí, imagínense cuántos años de corrupción, de influyentismo, de nepotismo, de todas esas
de la política hay en el Poder Judicial, no solo en el Poder Judicial Federal, en todos los poderes judiciales estatales. Y en los gobiernos también, el Ejecutivo, no hemos terminado de limpiar. Hemos avanzado mucho. Claro que hemos avanzado porque la corrupción, contrario a lo que se piensa, no se da de abajo hacia arriba. La corrupción se da de arriba para abajo. Antes nos hacían creer que la corrupción era la mordida de los de tránsito. No, la corrupción son las tarascadas de arriba. Entonces, si arriba no hay corrupción, se va gobernando con el ejemplo y se va limpiando, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Por eso hemos avanzado mucho. No hemos aumentado impuestos, no se ha endeudado el país, no hay gasolinazos y tenemos presupuesto porque no hay corrupción, porque ya no se otorgan estos contratos leoninos en beneficio de una minoría privilegiada. Y el presupuesto alcanza. El problema de México no era la falta de presupuesto. El problema de México era la corrupción. Presupuesto hay. Lo que pasa que se quedaba en unas cuantas manos. Ahora hay una mejor distribución de la riqueza, una mejor distribución del ingreso y una mejor y más justa distribución del presupuesto. Y ese es el cambio. Si se vuelve a concentrar todo y a la gente solo le entregan migajas cuando hay elecciones, como era antes, pues entonces va a continuar el atraso. Pero eso